¿Qué tal, amigos? Es un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio para impartir principios de vida que edifican la familia, que fortalecen el hogar. Hoy quiero compartir una enseñanza titulada ¿Padres tóxicos o saludables? Está basado en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, los versos 11 en adelante. Y la palabra del Señor dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice la palabra de Dios. Esta parábola, dicha por nuestro Señor Jesucristo en Lucas, el capítulo 15, está precedida por 2 parábolas más: la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Es supremamente interesante cómo los niveles de valor vienen aumentando en el relato de Jesús. Primero habla de una oveja, la cual es un animalito doméstico, la cual es una propiedad que, aunque tiene algún valor, no tiene el mismo valor de una moneda importante o de una moneda de oro o de plata de aquel entonces. Luego, no solamente se pierde una oveja y una moneda, sino que lo tercero que se pierde en el capítulo 15 de Lucas es un hijo. Y obviamente la pérdida de un hijo es una pérdida irreparable. Es de muchísimo valor. Mejor dicho, no tiene precio, no tiene valor. Un hijo no tiene un valor estimado, por así decirlo. Entonces, note cómo lo más grande que puede llegar a perderse en este caso es un hijo. Pero es aquí donde, en esta parábola, que por años los teólogos e incluso la Biblia lo ha llamado parábola del hijo pródigo, yo prefiero llamarla la parábola del padre amoroso. Y la parábola del padre amoroso es el título de mi enseñanza bajo el tema padres tóxicos o saludables. Porque encontramos en este pasaje el modelo de amor paternal correcto. Encontramos en este pasaje de la Escritura cómo un padre debe comportarse frente al alejamiento, frente al distanciamiento de un hijo, frente a aquella experiencia cuando un hijo decide romper las reglas del hogar, quebrantar las leyes de Dios, alejarse de los caminos correctos para vivir una vida perdida. Yo sé que muchas madres y padres, que muchas familias son golpeadas cuando hijos toman decisiones incorrectas y echan a perder sus vidas y tienen que sufrir las consecuencias de sus decisiones. Por eso, padres tóxicos o padres saludables nos van a mostrar aquellas
actitudes correctas y aquellas actitudes incorrectas, que es lo que va a determinar de qué lado estamos nosotros. Así que la parábola del Padre amoroso, hermanos amados, nos enseña a nosotros principios fundamentales en la formación y en la educación de hijos difíciles o de hijos rebeldes. Este pasaje está lleno de significado. Cada personaje que encontramos allí tiene una función maravillosa. Cada detalle que encontramos en la Escritura es importante para poder entenderla. Lo primero que nosotros encontramos es los desaciertos de un hijo inexperto. Versículos 11 al 13 especifica claramente el evangelista que fue el hijo menor. Dice la Biblia, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes, dice la Biblia. Interesante que es el hijo menor, el inexperto, el que no tiene mucha madurez ni mucho conocimiento de administración, porque era el hijo primogénito, el hijo mayor, el que se encargaba de ayudar a los padres con el negocio o con los negocios de la familia. Por lo tanto, el hijo menor, que era inexperto, probablemente inmaduro, probablemente toma una decisión absolutamente equivocada. En primer lugar, pide que su padre lo herede en vida, y lo interesante es la manera como lo hace. Dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero la pregunta es, ¿le corresponde? ¿Es verdad que de manera obligatoria un padre tiene que darle sus bienes a sus hijos, así él no quiera? Pues déjeme decirle que a nivel global, de los hombres más multimillonarios del mundo es Bill Gates. Y hasta donde yo tengo entendido, Bill Gates ha decidido que a su muerte sus hijos no hereden toda su fortuna. Solo una pequeña parte, pero toda la fortuna de este multimillonario va a ir a entidades de beneficencia o a sus propias ONGs que él ha creado. Y esos son quienes van a heredar la fortuna de este multimillonario. Jurídicamente no hay una obligación absoluta de que el padre tiene que dejar a sus hijos la riqueza que posee. Si un padre decide desheredar a sus hijos, no darle dinero a sus hijos, ellos no pueden hacer absolutamente nada, porque es el padre quien decide la herencia. A la hora de dejar un testamento, él simplemente determina cómo quiere repartir sus propiedades y sus bienes. Entonces no es que le correspondía por obligación al muchacho, le correspondía los bienes de su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. No le correspondía. Era solo si el padre quería. Lo interesante es que dice la Biblia que el padre accedió y le repartió sus bienes. Entonces, la primera decisión errada del muchacho es pedir su herencia en vida. La segunda decisión equivocada del muchacho es irse de casa. Dice que se fue de casa. Dejó la casa de su padre donde nunca le faltó nada, donde tuvo amor, donde tuvo provisión, donde tuvo todo lo que necesitaba, pero él decidió abandonar el hogar, abandonar su casa donde nunca le faltó nada, donde lo tenía todo, para irse lejos. Y esa fue la siguiente decisión errada que él tuvo: abandonar su familia e irse a una provincia apartada, lejos de su familia, donde su familia no supiera de él. Es una decisión equivocada que los muchachos, a veces jóvenes, inexpertos, que piensan que irse lejos de su casa, donde nadie los vea, donde nadie los conozca, supuestamente para empezar de cero, y tienen que sufrir terribles consecuencias. La siguiente o la cuarta decisión equivocada del muchacho es que dice el versículo 13 que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No solamente refleja que es un pésimo administrador, sino que es un pésimo tomando decisiones que afecten su vida. Él pudo haberse ido a esa provincia apartada y haber invertido la herencia de su padre en comprar bienes, en adquirir riqueza, en poner a producir el dinero, en lugar de desperdiciarlo, de malgastarlo en vicios, o como dijo su hermano mayor, gastarlo en prostitutas, porque eso dijo el hermano mayor. O sea que sí sabían dónde estaba y lo que estaba haciendo el muchacho. La familia estaba enterado de las andanzas del hijo menor llamado hijo pródigo. Repito que esta parábola
Yo prefiero llamarla la parábola del Padre amoroso, porque estoy 100% seguro que la intención de Dios es resaltar en esta parábola el infinito, el inmenso amor de Dios y no resaltar lo malandro que resultó el hijo. No resaltar los errores y las equivocaciones del hijo. Yo creo que Dios está interesado no en resaltar nuestros errores, no en resaltar nuestras equivocaciones, sino que Dios está interesado en mostrarnos su gran amor. Y a través de toda la Biblia Dios nos muestra su amor, como dice Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Como lo dijo el apóstol Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O como lo dijo el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios está interesado en mostrarnos su amor, no en enrostrar nuestro pecado, nuestros errores o nuestras equivocaciones. Pero en el camino de tomar malas decisiones, este muchacho pide la herencia en vida. Se va de casa, lejos de casa, se va del hogar. Se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes. Frente a esta serie de desaciertos y de malas decisiones, tienen que venir consecuencias. Querido amigo, cuando tú tomas malas decisiones, vas a tener malas consecuencias. Pero cuando tus decisiones son correctas, tu cosecha o tu resultado va a ser bueno. Nosotros somos el producto de nuestras decisiones. Nosotros cosechamos lo que sembramos, dice la Biblia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El joven tiene que pagar la consecuencia de sus errores, de sus equivocaciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 14. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El muchacho quedó en la total miseria, en la total ruina. Ahora no solo está lejos de casa, ahora no solo está lejos de su familia, ahora no solamente malgastó todo su dinero, ahora está en la ruina. No tiene trabajo, no tiene ni siquiera con qué comer y está en la total pobreza. La otra consecuencia que él tuvo que afrontar es que comienza a experimentar por primera vez el hambre. Este muchacho lo tuvo todo en su casa, con su padre, lo tuvo todo. Pero una vez comienza a experimentar el hambre, dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Para mí este detalle es sorprendente. Yo no puedo creer que pueda existir un jefe, un patrón tan perverso que viendo a sus empleados con hambre no esté dispuesto a ofrecerle un plato de comida. Déjeme decirle que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Este muchacho se había perdido por completo, había vivido una vida loca, había vivido una vida perdida y ahora el resultado es que desea comer aún la comida, los desperdicios que comen los cerdos, pero nadie le daba. Así es el diablo, que cuando lo vea usted en la peor crisis, que cuando lo vea usted en la peor necesidad, él no va a ayudarle. El enemigo siempre está para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo está para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Algo impresionante como consecuencia del error de este muchacho es que dice el versículo 15 que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para cualquier persona cuidar, trabajar en una porqueriza, trabajar cuidando cerdos, no es un trabajo como cualquier otro, pero para un judío, el cerdo, los judíos tenían a los cerdos como un animal impuro, como un animal inmundo. Por tanto, que un judío cuidara cerdos era un trabajo humillante, era un trabajo vergonzoso, era un trabajo de lo más vil o menospreciado. Y allá tuvo que llegar este muchacho por sus malas decisiones, llegar a apacentar cerdos. Dice la Biblia en el verso 16
que estando en total crisis, él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Alguien dijo muy sabiamente que bolsillos vacíos y estómago vacío suelen dejarnos las más grandes enseñanzas de nuestra vida. Qué triste que hay personas que tienen que experimentar la crisis financiera, aún llegar a experimentar hambre para reconocer sus errores y para volverse a Dios o para volverse al camino correcto. Cuando el muchacho dice: y volviendo en sí, dice la palabra de Dios por allá en el verso número 15. Y volviendo así, perdón, el verso 17. Y volviendo en sí, dijo. Cuando la Biblia dice volviendo en sí, significa que el muchacho estaba fuera de sí. Estaba sin control, su vida se había descontrolado por completo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reconoció su condición, reconoció su error. Significa que el muchacho recapacitó y se arrepintió y tomó la decisión de volver a casa de su padre. La determinación de cambio es el inicio de la restauración. Hay muchas personas con buenas determinaciones, hay muchas personas con buenas intenciones, pero nunca las llevan a cabo. Lo que realmente vale la pena no es solamente tener buenas intenciones y buenas determinaciones, sino llevarlas a cabo. El muchacho dice que se levantó y vino efectivamente a su padre. Y es aquí donde nosotros comenzamos a observar la parábola del Padre amoroso, el objetivo de la parábola, el clímax de la parábola, la enseñanza central de la parábola. Dice el Señor que el muchacho se levantó y vino a su padre, pero que cuando aún estaba lejos, versículo 24 al 20, cuando el padre lo vio a lo lejos, fue movido a misericordia y dice que corrió, lo abrazó, lo besó. Y el muchacho había preparado hasta un discurso. Dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. El muchacho hasta había preparado un discurso. Pero cuando llegó el encuentro, dice que el padre corrió, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. El muchacho no necesitó el discurso. Él comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí lo interrumpió el padre con un abrazo, con un beso, con lágrimas, con una bienvenida al hijo que retornaba a casa. Porque Dios está buscándote. Porque Dios está llamándote. Porque Dios desea que vuelvas a casa. Y Dios hará una gran fiesta en tu honor. Porque mi hijo, había muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es tiempo de volverte a Dios, querido amigo que me escuchas. Es tiempo de regresar a casa de papá. Él te está esperando. Lo interesante de las tres parábolas, de las tres cosas perdidas, es que el pastor fue a buscar la oveja que se perdió. La señora que perdió la moneda fue a buscar la moneda, pero el padre no fue a buscar al hijo. Eso significa libre albedrío. El hijo ya es mayor, el hijo tiene conocimiento, el hijo conoce el camino de regreso al padre, el hijo conoce el padre y conoce la familia del padre. Por lo tanto, si no vuelve es porque no quiere. Libre albedrío. Si tú quieres vivir lejos de Dios, Dios no te obliga a llegar a su presencia. Si tú quieres vivir una vida apartada de Dios, de espaldas a la voluntad de Dios, esa es tu decisión y tendrás que cargar con las consecuencias. Porque el padre sabía dónde estaba el muchacho. Si el hermano mayor sabía dónde estaba porque hasta supo que había malgastado los bienes con rameras, pues déjeme decirle que el padre sabía en qué condición estaba, pero no fue a buscarlo y tampoco le mandó dinerito mes a mes para ayudar la sinvergüencería del muchacho. No, déjeme decirle que Dios sabe su situación, pero Dios respeta su libre albedrío, mi querido amigo. Así que es tiempo de levantarte y volver a casa de papá. Él te está esperando y hará una gran fiesta en tu honor y te recibirá con los brazos abiertos. El padre que ama corre a abrazar al hijo. El padre que ama restaura al hijo perdido. El padre que ama recibe con amor esos hijos que
que dicen, esto no puede saberlo mi papá. Esa no es una actitud correcta. Por el contrario, el hijo, la hija debe decir, esto debe saberlo mi papá. Mi papá es el primero en saber esto, porque sabe que siempre va a tener apoyo, amor, respaldo. Es tan interesante que el padre no solamente recibe al hijo y da una orden, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Le restauró su dignidad de ser humano, porque venía en una condición deplorable el muchacho, venía andrajoso, sucio. El padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidle. Le restauró su dignidad como ser humano. Pero luego dice, y poned calzado en sus pies. En aquella época, los hijos de los dueños, los amos eran los que usaban zapatos, los esclavos, los sirvientes andaban descalzos. Por tanto, calzado en los pies es restaurar la dignidad de hijo. Pero dice, y poner un anillo en su mano. El anillo en aquel entonces no era un elemento decorativo como en nuestra época, en nuestro tiempo. El anillo en aquel entonces era la autorización para poder hacer negocios. Las familias tenían un sello que los identificaban. Las familias muy ricas hasta tenían un escudo que identificaba a la familia. Los escudos, de ahí se originan los apellidos. Por lo tanto, cuando al muchacho se le da un anillo, le dan la autorización de representar al padre. El padre le devuelve la confianza de hijo y le otorga la posibilidad de hacer negocios, de representarlo a él en el aspecto transaccional, económico y financiero. Pues yo no sé si usted estaría dispuesto a confiar tanto. Cuando un muchacho se ha malgastado la mitad de mis bienes que yo le heredé, cuando ha gastado la mitad de mi fortuna, yo no sé si estoy dispuesto a devolverle un anillo para que haga negocios en mi nombre. Pero ese es Dios. Dios no solamente te restaura tu dignidad de ser humano, Dios no solamente te restaura al nivel de la familia como hijo al poner zapatos, al poner calzado en tus pies. Dios te restaura la confianza, porque Dios confía en ti. Como Pedro, que lo negó 3 veces. Y cuando Jesús se encuentra con él, le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Padre, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Note cómo a un hombre cobarde que negó 3 veces y públicamente a Jesús, cuando Jesús lo restaura, le entrega el ministerio pastoral, de cuidar, de pastorear y de alimentar no solo las ovejas, sino los corderos, los más tiernos. Jesús confía en ti, Dios confía en ti, y para eso es que te llama y para eso es que te restauró. Alguien podría decir, pero este muchacho no se lo merece, pero Pedro no se lo merece. Pedro, yo tampoco lo merezco, yo tampoco merezco la dignidad de ser llamado pastor, ministro, servidor de Cristo, hijo de Dios. Y vienen las palabras de un gran sabio de la cultura china. Dijo, un proverbio chino dice, ámame cuando menos lo merezca, porque será entonces cuando más lo necesite. Ámame cuando menos lo merezca, porque será entonces cuando más lo necesite. A eso llamamos gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Regalo inmerecido. El Señor dice, y los amaré de pura gracia. Dios te ama, no porque tú lo merezcas. Dios nos ama, no porque lo merezcamos, sino por pura gracia. Es la gracia de Dios que nos tiene aquí. Es la gracia de Dios que nos restaura. Es la gracia de Dios que nos bendice. Por lo tanto, hoy tenemos que decidir lo que queremos ser. ¿Padres tóxicos o padres saludables? Aquí el ejemplo de un padre saludable. Amigos, es un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones.